Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica con las 4 claves de la semana que ahora termina. Empezamos a grabar hoy sábado 20 de junio a las 8:35. Otra semana bastante interesante, desde luego, que da mucho juego. Tenemos muchas cosas que analizar como de costumbre. Antes de empezar, comentar alguna cosa. Recuerdo que en nuestra escuela de negocios Intefi, donde les invito a ver el programa, hemos puesto un programa nuevo. Tenemos muchos nuevos programas de cuestiones no propiamente de mercados financieros. Hemos abierto mucho el catálogo. Tenemos aquí en la pestaña de cursos universitarios un montón de cursos universitarios certificados por la Universidad de Nebrija, muy interesantes, como pueden ver, de informática, marketing, finanzas y demás. Y también, pues en másters hemos ampliado a un MBA de finanzas, otro máster en Digital Business, Dirección de Comercio Internacional, Marketing, en fin, hemos abierto mucho el catálogo y especialmente pues recomendarles nuestro programa estrella ahora mismo, que es el Energy Master Bolsa. Personalmente, el tema de la enseñanza, como ya dije el año pasado, pues ya poco a poco yo lo voy a ir dejando. Mis objetivos de carrera ahora mismo están muy centrados en el asesoramiento financiero. Es donde mejor me lo paso y donde quiero ir profundizando cada vez más, ya no solo con nuestra SICA, sino con asesoramiento de alto nivel a otros clientes y en otras cosas. Y por eso, como yo personalmente, la escuela va a seguir sin ningún problema, la escuela de negocios, pero me limitaré a dirigirla un poco desde arriba, pero personalmente dar clases ya cada vez voy a dar menos o ninguna dentro de poco. Entonces, por eso hemos dejado este programa, el Energy Master Bolsa, que es un máster de microlearning, un programa de altísimo nivel, que además ahora vamos a añadir la parte 2. Vamos a empezar la preparación en breve y, y en el cual, pues con un precio súper asequible, no hace falta gastarse un dineral para tener un máster excelente y con un nivel muy alto. El programa está teniendo tanto éxito que hasta tiene una página propia. Esta es su página propia, no se ve arriba, pero esta es la página energymasterbolsa.com. Tiene su página propia, es una comunidad muy grande a la que le estamos dando ya muchas ventajas. Y destacar que hasta el día 18, hasta el día 22, hasta el lunes, tiene una oferta de financiación hasta 18 meses sin intereses, interés cero. Con lo cual, pues por poco menos de 30 euros al mes, pues se puede estar en un programa a nivel máster y que, insisto, teniendo en cuenta que yo poco a poco ya voy a dejar esto de dar clase, no me da la vida para más, pues ahí va a quedar un poco cómo se puede uno pues formar eficientemente, aunque personalmente pues empiece a no estar. También recordarles, como no, pues nuestra SICAF. A mí estas cosas para mí ahora son mi objetivo prioritario de carrera. Seguimos intentando llegar a los 500 para que seamos traspasables fiscalmente, pero advertir una cosa, porque hemos tenido muchas consultas. A ver, según la legislación actual, si ahora se pasa de un fondo, lo pueden preguntar a su asesor fiscal, si ahora se pasa de un fondo a nuestra SICAF, que ya saben que la que asesoro yo personalmente es Globersia Multimercados Equilibrada. La casa también tiene esta otra, Globersia Equity SICAF, que esa no la asesoro yo, pero también está en muy buenas manos. Pues Globersia Multimercados Equilibrada, que es la que asesoro yo, ahora mismo, si uno pasa de donde esté en su fondo, pues no sé, pues imagínese que está usted en un fondo no sé, Credit Suisse y dice, pues voy a pasar una parte a esta SICAF. En ese traspaso no tiene que pagar ningún impuesto. Lo que sí que pasaría es que, como aún no hemos llegado a los 500, si decidiera irse de nuestra SICAF a otro fondo, ahí en ese tránsito sí que pagaría impuestos, hasta que no lleguemos a los 500.
Si estando dentro llegamos a los 500, cuando haga ese traspaso ya no habría que pagar fiscalmente. Pero de momento, mientras no lleguemos a los 500, seguimos luchando por hacer propaganda un poco para ver si conseguimos llegar a los 500. Pues de momento, aunque traspase usted de su fondo en el banco que sea o en la gestora que sea a nuestra SICAF, pues no va a tener que pagar nada. O sea que eso es importante, porque ahí había alguna duda y puede que a más de uno le hayamos contestado que no se podía, pero sí que se puede, lo hemos confirmado. Nos pregunta mucha gente que su banco le pone pegas para entrar en la SICAF. ¿Y qué esperaba usted? ¿Qué esperaba usted? No se lo van a poner fácil, ¿no? Lo que le interesa mucho, y eso es digno de tener en cuenta si uno tiene su dinero en una entidad en la que o estás en sus fondos o parece ser que los demás estemos endemoniados. Pero bueno, hay muy buenos fondos, no solo nuestra SICAF, hay muchos muy buenos. Pero si una entidad no tiene una estructura abierta y tiene que ser estar cautivo en sus propios productos, en sus propios fondos, pues cada uno que piense lo que quiere. Ya somos casi 300 dentro de la SICAF, es decir, que sí que se puede. Lo que hay que hacer es insistirle al banco, o sobre todo lo que yo aconsejaría es que el que tenga problemas para traspasar a la SICAF, bueno, aquí en la pestaña hay muchas indicaciones, pero por favor, en caso de duda, pinchen en el logo de Gloversia. Les va a salir aquí un chat, un Givo chat de estos emergentes. Pongan ahí su problema, sus datos, y nuestros compañeros que ya tienen muchísima experiencia en todas estas pegas que ponen los bancos, pues no es una cosa nuestra personal, a cualquiera. Ellos lo que intentan, muchos, no todos, ni muchísimo menos, no todos, pero se suele intentar pues quedarse con sus productos. Esto es así. El mercado es una jungla, y nuestro sector especialmente es una jungla. Por eso a veces yo estoy un poco cansado de algunas cosas y me gusta más centrarme en esto. Asesorar a la gente, operar y asesorar, y operar, que es para lo que uno está más preparado, ¿no? Y ya es que cansa un poquito, ¿no? Las guerras subterráneas que hay en este sector, y ya ni les cuento el tema del periodismo. Bueno, la página va a seguir, aunque yo me voy a centrar sobre todo en esto, pero la página es sagrada. Yo ahí sí que voy a seguir al 100%, pero aquí también disparan con bala blindada, ¿eh? Aquí algunos de la competencia son duros de pelar. Y no precisamente con el fair play, pero bueno, es lo que hay. Vamos al mercado, después de este inciso de propaganda. Ayer, yo no sé qué le pasa a esta plataforma que da mal los cierres de los viernes. No es esto como se cerró de una manera muy inquietante, muy inquietante. Atención al cierre de ayer del SP500, no me gustó nada en absoluto el cierre. Después de un día de vencimiento como ayer que haga esto, es la peor señal que nos puede mandar un mercado. La peor señal que nos puede mandar un mercado. Manipulación del vencimiento al alza durante varios días, explosión de manipulación al alza. Miren a qué hora, miren la hora de la vela. Esto es un gráfico de 4 horas, las 12 del mediodía. Ya advertimos esto por activa, por pasiva y por todos los lados, ¿no? Vertimos por activa, por pasiva y por todos los lados. Que, ojo, si a ver si estábamos viendo las últimas horas una manipulación de cara al vencimiento. Pues sí, efectivamente la vimos. Exactamente a la hora del vencimiento del Eurostoxx se toca máximos de un tiempo atrás, no máximos tremendos, pero bueno, casi se llegó a máximos desde aquí. No, poco le faltó. Y cuando pasa el vencimiento se nos pasa la fuerza y nos damos un batacazo. Ahora, luego veremos todo tipo de excusas, ¿no? Que se usaron ayer, están puestas en el análisis de cierre, pero esto es muy mala señal. Si hubiera pasado al revés, que tras el vencimiento esto se dispara al alza, es la mejor señal que puede dar un mercado. Pero no hemos dado esa señal, hemos dado la contraria. Y siempre el que marca la pauta, como ya advertimos, es el Eurostoxx. El Eurostoxx tocó a las 12 en punto, que tiene su gráfico de 4 horas, el máximo, mírenlo, el máximo desde el jueves 11 de junio. Y fue pasar el vencimiento y lo machacaron. Bueno, pues ustedes mismos, ¿qué pasó? ¿Por qué había subido?
subió por el vencimiento. Y esto también nos hace ver lo humildes que tenemos que ser cada día. Yo todos los días aprendo, todos los días intento estudiar y ver cosas nuevas, porque es que el mercado no funciona como nos dicen en los manuales. El mercado funciona con cosas así. ¿Se hacen ustedes una idea de cuánta gente tuvo en cuenta este factor ayer? Pues muy pocos. La gente de la calle no se le comenta estas cosas, que se va a manipular el mercado así. Ni a otras muchas cosas, ¿no? Imagínense ahora este fenómeno que está de moda de los Robin Hood. Yo quisiera zanjar un poco el tema de los Robin Hood, ya que ha salido el tema, con mi opinión personal. A mí todo esto de los Robin Hood me parece una irresponsabilidad por parte de algunas entidades que están ensalzándolos. Hasta en un programa muy famoso de televisión, el programa de Kramer, este de televisión, los he visto ensalzar. Miren, esto es una irresponsabilidad. No se puede ensalzar un disparate de este calibre. Está muy bien que personas jóvenes se quieran acercar al mercado, y eso es muy bueno, eso es el futuro del mercado. Y hay personas jóvenes que lo están haciendo con sensatez, con preparación y con prudencia. Y esas personas jóvenes, pues les auguro un buen futuro y les deseo lo mejor. Pero este colectivo en concreto, o sea, ayer ver al líder de los Robin Hoods con una bolsa de letras del Scrabble este, como se llame, sacando letras al azar y comprando los valores que le salían según las letras al azar, bueno, ¿alguien tiene alguna duda de cómo va a terminar esto? Creo que la mayoría de personas que escuchan estos vídeos, pues ya tienen muchas inquietudes por el mercado, mayoría de ustedes tienen un nivel ya determinado. Este vídeo lo ven muchas personas institucionales, lo ven muchos particulares y jóvenes y de todas las edades, pero que ya tienen su inquietud por el mercado y se han formado o leen mucho o lo que sea. Y creo que todos sabemos a estas alturas que la historia va a terminar con el 99% de los Robin Hood masacrados completamente. Lo sabemos, eso es inevitable, eso va a terminar así, porque el mercado es dificilísimo, el mercado es tremendo. Como no te prepares, te machaca. Pues imagínense a este nivel y comprándose letras. A ver, esta gente dejará de existir en cuanto haya una tendencia bajista, ya está, ahí se terminó la historia. Todo eso de coger las letras del Scrabble y comprar valores al azar y todas estas chorradas y comprar empresas en quiebra y todo esto, pues funciona mientras el mercado esté con un trasfondo alcista, porque el mercado está muy correlacionado y todo pues más o menos termina por subir. Pero a la larga esto va a ser una masacre. Una masacre. Y espero pues que haya Robin Hood que sí que se estén tomando el tema un poco más en serio, porque me consta, nosotros, programa máster que este año estamos dando la última edición, hay gente joven que es una maravilla y sabe más que yo. Lo que pasa es que estamos hablando de un colectivo que no es una cuestión de edad, es una cuestión de falta de prudencia, de falta de sensatez, y el mercado es muy difícil. Así que vamos a dejar ya de hablar de los Robin Hood. Yo voy a intentar hablar ya muy poco de este tema, porque lo único que hacemos todos, desde el punto de vista del periodismo, de hablar de esta gente, es animar a que otras personas imiten esta conducta absolutamente disparatada, y que va a funcionar pues mientras el mercado siga subiendo. En el momento que deje de subir, imagínense a los Robin Hood en un 2008 o en un 2000 o en cualquiera de los zurriagazos estos que da el mercado. Cada zurriagazo que da el mercado hay un montón que se quedan por el camino. Pero claro, esto no funciona así. El mercado es demoledor, ¿eh? El mercado puede aparentemente en el corto plazo parecer lo que no es, pero a la larga o estás bien preparado o te machaca. Y aún estando bien preparado, pues aún así hay que tomarse las cosas en serio. Bueno, pues esto sería un poco lo que hay, ¿no? Y de cara al vencimiento, pues lo que decía, ¿no? Cuando empezó a hablar de los Robin Hood, pues muy poca gente sabía esto del vencimiento, y posiblemente pues mucha gente quedó atrapada ayer en máximos del día pensando que esto podía llegar mucho más lejos y que estaba rompiendo al alza. Y no estaba rompiendo al alza. Estas cosas hay que saberlas para no hacer ni caso, esperar a que pasen los vencimientos y entonces en función de lo que haga. ¿Qué quiero decir con esto? Pues lo que decía, que hay que tener mucha humildad, porque el mercado se mueve con cosas muy subterráneas, muy que no se ven a la vista y que son verdaderamente la clave de las cosas. Y todos los días pues tenemos que luchar por descubrir este tipo de cosas. Bueno, seguimos con claves 4 y media. El posicionamiento de la gran banca de inversión durante la semana.
Bueno, no siempre aciertan, pero es una referencia que mucha gente tiene en cuenta y en cualquier caso, pues es bueno saber por dónde van los tiros. Hemos tenido un posicionamiento muy alcista de JP Morgan y de Morgan Stanley. Ambos han dicho claramente y sin ningún género de dudas que hay que comprar, según su opinión, que hay que comprar en las bajadas. Kolanovic de JP Morgan fue especialmente activo al respecto y ayer Kolanovic dijo que aunque cree que en lo que queda de mes puede haber mucha volatilidad, traducción de volatilidad es que puede haber zurriagazos hacia abajo, y de hecho luego lo hablaremos, es la clave de la semana número 4. Tiene toda la pinta que la semana que viene vamos a tener zurriagazos, casi con toda seguridad, pero él cree que a pesar de estos zurriagazos, pues el mercado tiende a subir. Bueno, pues es su opinión. Morgan Stanley tiene la opinión de que también hay que comprar en las bajadas y que veremos subida. Además, Morgan Stanley se ha alineado con los que están con lo de la vuelta en V. Yo sigo sin ver la vuelta en V. Miren, yo qué quieren que les diga. Ya he sido muy claro al respecto. Yo es que no veo la vuelta en V por ningún sitio. No sé, no me hagan caso, pero es que yo no la veo por ningún sitio. No sé que yo no sé dónde la están viendo. Lo de la vuelta en V. Pero en fin, bueno, pues Morgan Stanley sí que se ha posicionado a favor de la vuelta en V. Y Harner de Bank of America, ayer mismo, son estos tres, son los que más se han posicionado la semana. A Goldman no le he visto con un posicionamiento nuevo, aparte del que ya sabíamos. Y Citi he visto alguna cosa, pero no he visto un posicionamiento claro tampoco. Que más bien alcista. Están todos más bien alcistas. Bueno, pues Harner de Bank of America, que hay que darle el mérito de que es el único que acertó este parón aquí del SP500. Ahí. Vamos a ir poniendo mucho hoy el gráfico de 4 horas porque francamente quiero fomentarlo. Me parece un muy buen gráfico y que para los que les parece el de un día demasiado lento, este es ideal. Este es ideal. Son 4 velas por día en lugar de, perdón, 6 velas por día en lugar de una, y es que afina mucho. Se puede afinar muchísimo más. Miren, por ejemplo, qué bien se ha apoyado 2 veces en la media de 200 en todo este tramo de subida desde abril. Sin embargo, si nos vamos al gráfico diario, pues solo se apoya una. Bueno, o dos, pero el toque es el mismo. Se ve mucho más claro aquí. Quiero apoyar mucho esto. Y de hecho, el indicador nuevo Mundo Hedge Fund, que ya lo estamos poniendo durante toda la semana, se basa en un gráfico de 4 horas y les invito a leerlo. No cuesta nada darle un vistazo todos los días. Y aunque pueda parecer que es algo así como liviano, nos lo curramos, me lo curro mucho para poner este indicador en sustitución del antiguo. Es más fino, afina más, da niveles claros y yo creo que les puede ser muy útil. Les invito a verlo todos los días. Entre las 4:30 y las 5, como mucho las 6, aparece. Y ya que ha salido el tema, y ahora seguiremos con Harner, ha estado toda la semana marcando bajista. En un momento de la semana empezó a marcar que si pasaba por encima de este máximo cambiaría a alcista. Está bajista, bueno, aún no lo estábamos poniendo cuando salió esto, pero se puso bajista, como ya comenté el sábado pasado en este vídeo, más o menos por aquí. Entonces, evidentemente, aquí perdió fuerza, porque el indicador le ponemos diferentes fuerzas según las cosas. Cuando llegó a la media de 200 ya perdió fuerza. Aquí la jugada buena hubiera sido un corto por aquí, a ver si cerrar la media de 200. En toda esta subida no cambió, no ha cambiado. Y en algún momento de la semana sí que cambiaba, se superaba este máximo, pero luego ya lo eliminó y no ha cambiado. Y terminó la semana bajista, con fuerza 2. Tiene fuerza de 1 a 5, en toda esta caída tuvo fuerza 5, aquí bajó a fuerza 2 y ahora mismo se mantiene bajista con fuerza 2. Pero no da ninguna señal, ni cerca siquiera, de dar señal alcista. Bueno, entonces Harner fue el único que dijo que en este entorno el mercado se iba a parar y de hecho no es que dijera eso, es que recomendó por escrito a sus clientes vender en este nivel, lo hizo clavado, lo hizo muy bien. Bueno, pues ahora Harner lo que dice es, a mí no me parece imprudente lo que dice es,
que durante el verano el SP500 podría llegar a 3.250. Bueno, puede ser, tampoco está tan lejos, ¿no? Tampoco está diciendo al 3.500, ojo con eso, y el verano es muy largo, el verano aún no ha empezado, meteorológicamente hablando, no sé si empieza hoy, no sé, no tengo ni idea, creo que empieza por estas fechas, me parece. Bueno, verano acaba de empezar, verano acaba de empezar. Eh, y tampoco le pone un objetivo tan exagerado, puede ser. Pero advierte que en el otoño complicaciones. Y por supuesto deja la puerta abierta a que si se lía la cosa con el virus y demás, pues ni eso. Bueno, pues son unas declaraciones más o menos prudentes. Gartner lo que dice, Hartner, mejor dicho, es que él no se cree mucho la situación actual. Este es un hombre bastante serio, ¿eh? Es interesante leer sus análisis. No se deja llevar mucho por la historia comercial y todas estas cosas, ¿eh? Lo que dice es que él muy clara la cosa no la ve. ¿Cómo la va a ver clara? Si estamos como estamos. Pero que la Reserva Federal está ahí. Pues ya sabemos la historia esta de que va. Si es que es la clave del mercado. Si es que si no fuera por eso va a estar esto donde estaba. Con las valoraciones más altas desde hace 20 años que tenemos. Y con todo distorsionado. Y como estábamos diciendo en los últimos días, ahora he dejado de decirlo toda la semana para que no me digan pesado, porque alguno me escribe y me dice, eres un pesado, todos los días dices que hay una burbuja. Pues vale. Pues mire, prefiero decirlo para que la gente esté un poco ojo a visor y no nos confiemos y no entendamos lo que no es. Y luego ya, pues si los gráficos nos dicen que para arriba, pues bailamos cerca de la puerta. Pero bailamos cerca de la puerta porque luego de repente se abre la puerta y como no estemos cerca de la puerta ya nos ha pillado. No me importa ser pesado con estas cosas. Esto es una burbuja. A pesar de lo que ha caído, sigue siendo una burbuja. No sé, así lo digo claro. Y ahora ya que me manden los correos. Me da lo mismo. Yo agradezco que cada uno me dé su opinión. Se lo agradezco mucho, pero no voy a cambiar. Por mucho que me insistan. Esto es una burbuja. Esto es una burbuja. Burbuja. Pop, como hacen las burbujas. Provocada por la lluvia de liquidez de la Reserva Federal. Y luego ya nos montamos todas las películas justificativas que queramos. Pero si no fuera por la lluvia de liquidez de la Reserva Federal, no estaríamos ahí. Teniendo en cuenta que esto es una burbuja de unos índices que están desinformándonos en lugar de informarnos. Y termino con Hartner y voy a lo de la desinformación. Hartner lo que dice es que con esta lluvia de liquidez, pues a ver quién se pone contra la Reserva Federal, que él, para cortos y cosas de esas, que no se atreve. Claro, según Hartner ha hecho sus cálculos, y estos tienen una legión de economistas, con lo cual, cuando ellos lo dicen, pues a mí no me extrañaría que sea exactamente así, la Reserva Federal habría gastado de un potencial de 495.000 millones, 173.000. Está hablando de una serie de productos en concreto. Lo que pretende decir esta cifra, manéjenla con cuidado, porque no es exactamente así. Lo que él quiere decir es que la Reserva Federal ha consumido aproximadamente la mitad del potencial que tiene de bazooka de estos famosos. La mitad. Entonces, Hartner es de la opinión que en cualquier bajada importante van a aparecer otra vez. Yo he de reconocer que pensaba que la Reserva Federal podría dejar caer el mercado más antes de intervenir, pero se vio muy claro que aquí intervino. Recuerden, tomó nuevas medidas, salió a la palestra, empezó a montar películas y dijo todo tipo de cosas. En cuanto se llegó a la media de 200, que en este caso coincide el gráfico de 4 horas con el gráfico de diario. La Reserva Federal vaya que se intervino. Bueno, pues me da la sensación que va a seguir ahí. ¿Qué más cosas puede hacer la Reserva Federal? Bueno, pues según Bank of America tiene la mitad del bazooka, tiene balas para más del doble de lo que ha hecho hasta ahora. Bueno, o un poco más, perdón, quiero decir, de lo que ha hecho hasta ahora. Tiene obuses aún para el bazooka este, o como se llame lo que disparen los bazookas. Además, a mí no me cabe ninguna duda que como esto se vaya para abajo, y teniendo en cuenta, y esto es importantísimo, teniendo en cuenta que estamos en pleno lío ya electoral, que quedan 5 meses para las elecciones, que Trump está perdiendo las elecciones, las está perdiendo. Nosotros somos neutrales políticamente hablando, ya lo saben. Pero nos da igual que gane uno que gane el otro.
Pero el mercado no le da igual. El mercado quiere que gane Trump. Y Trump, claro, quiere que gane él mismo, por supuesto. Entonces, Biden está en el 50 y tantos y Trump está en el 38-39%. En algunos sondeos, 41% en otro sondeo. El mejor sondeo de Trump que yo he visto era 50% Biden, 41% Trump. Es el mejor. Y el peor vi 61% en casas de apuestas, 61% Biden, 39% Trump. Y en el índice de aprobación está en mínimos desde mucho tiempo atrás en solo 38%. Trump ahora mismo está perdiendo las elecciones. Y él lo sabe. Él dice que todos los sondeos son falsos. Lo dudo. Su querida cadena Fox, que él es una de sus cadenas favoritas, siempre está ahí metido, fue otro de los que ha dado el sondeo exactamente igual. Hombre, que todos los sondeos sean falsos suena un poco raro. Me da la sensación que no son falsos. Entonces, esto es importantísimo para los mercados, porque Trump está perdiendo las elecciones y va a tener que hacer algo. Y la Reserva Federal ya ha demostrado que son bastante serios, pero que la influencia de Trump, el gobierno en general, la independencia de la Reserva Federal ahora mismo, yo no pondría la mano en el fuego. Sí que defiendo el trabajo serio que han hecho técnico, lo han hecho muy bien. Defiendo y un 10 para Powell, para Kaspari, para Rosengren, para todos los miembros de la Reserva Federal que se han pasado toda la semana intentando hacer razonar a los operadores del mercado y a los economistas, diciéndoles no hay vuelta en V, no la hay. No la hay. Luego lo comentaremos esto. Muy bien. Pero independencia, lo que se dice independencia, ahora mismo no lo sé yo, si habrá. Con lo cual, aquí vamos a ver auténticos disparates con tal de que el mercado no baje demasiado. Hombre, que esto pueda caer un 10 o un 15%, sí, ya lo ha hecho. Aquí cayó un 11%. Eso sí, de eso vamos a ver cada 2x3, que viene un periodo muy volátil. Viene un verano caliente. Yo no coincido aquí con Harnett. Yo creo que el verano ya va a ser muy caliente. Y el otoño más caliente aún. Vamos a ver mucho movimiento. Ahora, que en caso de caídas graves aparezca la Reserva Federal, eso sin duda. Excepto si pasa una cosa, que lo veremos en la clave número 1 ahora. Bien, lo que les decía de la desinformación. Bueno, vamos, ya lo hemos comentado todas las semanas, pero dentro de eso que soy muy pesado, lo quiero volver a repetir. Los índices no indican nada, los índices son un cuento chino. Es que es importantísimo esto. Los índices no son la bolsa. Los índices ya tienen vida propia. En el IBEX acaba de salir Mediaset. ¿Qué pasa? Que Mediaset estaba súper alcista, ¿verdad? Por eso ha salido. No. De los índices salen los que están machacados. Este lo han echado del índice. De los índices echan a Lufthansa con una bajada que te mueres. Y en los índices no entran valores machacados. Los índices siempre se van las compañías en problemas y entran las compañías que están bien. Pero si eso fuera lo peor, pero es que lo peor no es eso. Lo peor es esto. Bueno, tenía preparado un gráfico de emergencia. Perdón, tenía preparado un gráfico mejor del Value Line Geometric Index, pero no sé, no sé qué he hecho, que se me ha perdido la imagen. Bueno, he tenido que recurrir a un gráfico de emergencia aquí en la página de MarketWatch, pero me sirve igual. El mercado, la realidad del mercado no es el SP500. El SP500 es un veintitantos por ciento los FAANG, así con dos As, con Apple incluido. Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Google. Ese es el SP500. Y los FAANG, con alguna que otra incorporación estelar que podamos tener por ahí, son el 45% del Nasdaq. El Nasdaq no existe. El Nasdaq no existe. El Nasdaq es la mitad, son 5 o 6 valores. Eso es lo que hay. Entonces los índices no nos están reflejando la realidad de la bolsa. Este sí que nos refleja la realidad de la bolsa. 1.800 valores y pico, ponderados todos por el mismo, con la misma ponderación dentro del índice y hecho de manera geométrica, que es la correcta, matemáticamente hablando. Esta es la realidad de la bolsa. La realidad de la bolsa es que la bolsa desde el año 2018 ya no ha vuelto a romper los máximos. De verdad, es que me parece importantísimo que nos fijemos en esto. Sé que soy un pesado, pero es que les voy a insistir hasta que me dé cuenta de que ha calado este mensaje.
Esta es la realidad de la bolsa, es que nos están engañando con los índices. Los índices son un cuento. Vale, no nos queda otra que seguirlos, pero es que estamos diciendo que el SP500 está en máximos históricos como si pensáramos que el SP500 es la representación real de la bolsa de Estados Unidos. Entonces extrapolamos. Y eso le viene muy bien a los políticos, para la demagogia. La bolsa está saliendo. Y no, perdone usted. Los FANGs están saliendo. Colóquese usted un índice de los FANG y quite el del SP500 y el del Nasdaq. Porque es que es lo mismo. Los FANGs están saliendo. Hay un grupo de valores tecnológicos que se están saliendo. Y ojo, que dentro de que estamos en una burbuja, los PER de algunos de los FANG no son para nada los que tenían en la burbuja del 2000. Es decir, que aún dentro de que ya estamos en burbuja, aún le podría quedar bastante recorrido a la burbuja. Esto es un hecho. Y aquí lo pueden ver. Aquí están los FANG, que son los que están distorsionando por completo el SP500 y el Nasdaq. Y ahora mismo sus PER son esto, son PER altos. Que Amazon tenga 60 de PER, pues hombre, muy tranquilo no me deja. Que Microsoft tenga el 28, 24, ya son valores mucho más maduros de lo que eran hace algunos años, muchos de ellos. Pero bueno, al final tienen un promedio de PER de 24, que es alto y está muy alto. Y estamos con un exceso de valoración tremendo. Pero en la burbuja el promedio era de 55, en la burbuja tecnológica. Entonces Microsoft tenía 55, ahora tiene 28. Y además había otros valores, no estaban estos de aquí. Apple con un 19,6 porque es el valor, digamos, más sólido junto con Microsoft del grupo de los FANG. Bueno, pero yo a pesar de esto sigo pensando que estamos en burbuja. Pero como tener más potencial, en burbujas anteriores se llegó mucho más arriba. Entonces, lo hay. Pero ese no es el mercado real. El mercado real es este. Un mercado, la mayoría de acciones de Estados Unidos, pues, se pararon en el 2018, no han vuelto a superar el máximo. El crash hizo mucho más daño de lo que parece que haya hecho en el SP500 y en el Nasdaq, que están totalmente distorsionados por los FANG. Y ahora mismo, pues, estamos aquí, a años luz de los máximos históricos, y bastante lejos aún de los máximos que había antes del crash, pero bastante lejos. Y esta es la realidad, y esto es que no hay quien me lo rebata. Es que estas son las matemáticas. Queremos jugar con las ponderaciones de los valores y las cosas, pues me parece muy bien, pero la realidad es esta, y este es el mercado real. Así que creo que hay una desinformación con los índices, pues impresionante, porque el índice hoy en día de casi ninguna bolsa refleja la realidad, incluido el IBEX, que tampoco la refleja. Hay muchos valores en la bolsa española y ahí los únicos que cuentan son los bancos, las utilities y algún valor así como Telefónica y esto, y los demás no pintan nada. Y no es esa la realidad de la bolsa española tampoco precisamente. Entonces, claro, es que esto cambia mucho. Que se ha rebotado mucho desde mínimos, sí, pero no de la manera que estamos viendo en el SP500 como parece que si nos fuéramos a comer el mundo. Esto me parece importantísimo, por favor, y vamos a tenerlo en cuenta. Vale, otra clave 4,5, ratio put call. Ya saben que estamos siguiendo este ratio en busca de que pase de 0,60 tras haber llegado a zona de burbuja. Solo llega a estos niveles, el ratio put call es el verde. Es que, no sé, lo dije en vídeos de diarios, pero no lo dije en vídeo de las 4 claves de la semana. He encontrado una web, gracias a un alumno que fue tan amable, un lector que me lo mandó. La web Index Indicators, o sea, indexindicators.com, pronunciado mal para que se entienda, esta web. Entren ahí y ahí les sale el ratio put-call. El ratio put-call, hay muchos ratios put-call, tienen que entrar en el equity put-call, como ven ahí la tira de ratios put-call, tienen que entrar en el equity put-call y lo bueno que tienen es que ya les saca la media hecha, porque esto se ve en media de 5 días. Entonces, como ven, basta con pinchar aquí y les sale ya la media de 5 días hecha. Que en la página de Stock Charts había que montar una película porque no salía exactamente así y además
no te dejaba poner en la misma pantalla el gráfico del SP500 para poder hacer las comparaciones oportunas. Entonces, muchísimas gracias por la colaboración de quien me lo mandó, que él ya sabe quién es, muchísimas gracias, pero en esta página de Index Indicator lo tenemos mucho mejor y no tenemos que montar películas, lo tenemos todo de un pantallazo. Entonces, si recuerdan, bueno, la línea verde es el ratio put-call media de 5 días y la línea negra es el SP500. El distorsionado y desinformado SP500. ¿Recuerdan el gráfico del Value Line que acabamos de ver? ¿Qué diferente es esto? Que no se parecen nada. Y esto es por la distorsión de esos grandes valores tecnológicos, estos titanes tecnológicos, que yo no digo que no vayan bien, e incluso no digo que no puedan subir más. La burbuja está más bien en otros, está muy diseminada en muchos sectores. No está tan centrada ahí. En parte sí, pero no del todo, mucho menos. Pero, bueno, pues tenemos que trabajar con esto, que es el que tenemos delante. ¿Vale? Pero esto es una desinformación total. Bueno, pues no ha sobrepasado el 0,60, que era la señal, si recuerdan, la señal clave donde podíamos entrar a saco. Cada vez que llega a lectura de burbuja, que llega tan abajo y a continuación pasa el 0,60, como pasó antes del crash, no llegó a zona de burbuja, pero la tocó, que es esta segunda desviación estándar. Estos son desviaciones estándar, lo que han puesto aquí, menos 1, menos 2. Y a continuación pasó de 0,60, el 0,60 está como por ahí. Ahí tuvimos el primer zurriegazo hacia abajo, luego volvió a meterse otra vez por debajo del 0,60, volvió a caer mucho, y al segundo intento, cuando pasó por encima del 0,60, que fue como por aquí arriba, llegó el crash. Entonces, si recuerdan, este tipo de señales pues son espectaculares. Ya lo pusimos la semana pasada con otro gráfico donde se veía mejor. Bien, pues no ha llegado a 0,60. Se ha aproximado mucho, pero al cierre de ayer, como podemos ver, la media de 5 días del ratio Equity Put Call ha quedado en 0,51. Con lo cual no nos ha dado señal. Así que de momento no tenemos aún señal confirmada de que llegue otro zurriagazo. Y este ratio es muy bueno y funciona muy bien, así que aconsejo tenerlo en cuenta. Bien, otro indicador de estos subterráneos que ya saben que me gusta seguir y que nos está dando buenas indicaciones sin ser el santo grial, pero bueno, pues nos está marcando bien un poco por dónde va el trasfondo del mercado. Ya saben que es el indicador de las órdenes Market on Close. Recuerdo, para el que no haya visto en vídeos anteriores la explicación, que esto es, nosotros defendemos la teoría, como otros analistas, de que las órdenes que se ponen Market on Close, es decir, unas órdenes que usan especialmente los institucionales, que son, ponen una orden de compra o de venta para que se haga el precio de cierre. O sea, una vez que el mercado cierra, le aplican el precio de cierre. Cuando tienes mucho volumen y tienes problemas para entrar y salir, se usa mucho este tipo de orden. Y bueno, pues hay gente, como en la página, lo pronuncio mal para que se me entienda, Chameleon, como camaleón en inglés, chameleon.com, no, chameleonmarket.com, ahora no me acuerdo cómo se llama la página, esperad un momento, se lo digo enseguida. Esta es la página, como se me sale del marco, es Market, que no se ve, que está arriba, Market Chameleon. Market Chameleon. Marketchameleon.com. Bueno, pues en esta página todos los días nos salen los desequilibrios de órdenes MOC, compradores y vendedores. Es decir, las órdenes que se quedan desequilibradas al cierre, compradores y vendedores. Y se ha determinado por esta gente que ha hecho muy buen trabajo en esta página, pues ha determinado que cuando la media de 20 días de este saldo neto que queda cada día de desequilibrio entre compradores y vendedores está por debajo de cero, está marcando un mercado muy peligroso, y cuando está por encima de cero nos está marcando un mercado pues claramente alcista. Hay veces que por la distorsión que tiene el SP500, insisto, lo acabo de decir, con esos FANG famosos que hay ahí, pues a veces no se ve tan claro, pero si nos vamos al Value Line falla muy pocas veces, donde se ve el conjunto del mercado. Bueno, pues ahora mismo esta media de 20 días, que lo tengo en este gráfico de aquí, un poco rústico, pues el gráfico que me sale en el Excel en plan rústico, ¿no?
como vemos, está aún por encima de cero, está en 102,57, está por encima de cero, pero está en un claro proceso descendente. Eso no es nada de buena señal. No solo cuenta el hecho de que esté por encima de cero o que esté por debajo de cero, también cuenta el perfil de la curva. Aquí, aunque está, por ejemplo, por debajo de cero, como ya estaba subiendo, es muy buena señal. Mientras está así es muy buena señal, pero ya esto está claramente en una tendencia descendente peligrosa. Y sería muy peligrosa ya si cruzara la línea cero. Atención al desequilibrio vendedor que hubo ayer, 2.800 millones desequilibrados a la venta. Yo desde que estoy recopilando datos no había visto nunca un desequilibrio tan grande, ni a la compra ni a la venta, como pueden ver. Yo tengo datos desde el día 27 de abril. Nunca había visto un desequilibrio tan grande. Bueno, puede que sea por el vencimiento de derivados. El más fuerte que se había visto fue el 8 de junio, que fue un desequilibrio comprador de 2.380. Ayer hubo un desequilibrio vendedor, por lo tanto, muy grave. Pero lo que más quiero que se fijen es en que desde el día 9, a pesar de los fastos que ha tenido la bolsa en algunos momentos, desde el día 9 casi todo han sido desequilibrios vendedores. Solo ha habido 2 días de desequilibrio comprador. Ojo, esto significa que el mercado están empapelándolo desde el día 9. Y claro, si nos vamos al gráfico, pues vemos que la efectividad del indicador es muy importante. Decíamos que desde el día 9 estaban empapelando y miren cómo desde el día 9 el mercado se dio la vuelta y ya no ha vuelto a esos niveles. Aquí empieza el empapelamiento, justo el día 9, y no han dejado de empapelar. Aquí justo en el cierre de este día, o sea, aquí, todo este día ya fue de empapelamiento, cuando aún se estaba en lateral. El día siguiente, el día 10, ya fue incrementándose el empapelamiento. Entonces, es lo bueno de este indicador, que es bastante fino, es curioso, pero esto de las órdenes Market on Close, como marcan, bueno, pues ya saben lo que hay, y ahí tienen un poco cómo está la cosa. Bien, pasamos ya a la clave número 1 de la semana. La primera clave siempre ya saben que nos gusta dedicarla a la composición interna del mercado. La composición interna del mercado es la siguiente. Si nos vamos a los particulares, parece ser que los particulares, viendo a los Robinhood a simple vista, están muy animados. La encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales vuelve a dar extremo pesimismo, pero ya saben que desde hace algunas semanas hemos dejado de seguir esta encuesta porque nos da la sensación que no se está ajustando a la realidad. Muchos otros indicadores no nos muestran ese pesimismo tan exacerbado que muestra esa empresa. Si nos vamos a la encuesta de Bank of America, que es bastante más eficaz, la tenemos aquí. Vamos a agrandarla para que se vea. Bueno, se ve un poco mal, pero traduzco. ¿Dónde está? Aquí, sus clientes privados, sus clientes particulares, bien es cierto que estos son unos particulares más altos que los particulares que salen en la encuesta de la Asociación Americana. Pues hombre, tienen un 57,5% de acciones en la cartera, 22, en promedio, 22,5% de deuda, 13,7% en cash. Es decir, que muy bajistas precisamente no están bastante alcistas. Pero bueno, dentro de las fuerzas internas, yo creo que la clave está en esto que ponen aquí. Como no se ve muy bien, además está en inglés, lo voy a traducir. En la semana, y esto es muy importante, ha habido salidas de cash de 16.400 millones de dólares. Es decir, de esa cantidad ingente que tenían las manos fuertes en cash, se ha pasado eso un poco de rosca y ahora está saliendo dinero de ahí. Eso es una buena señal, porque la mano fuerte tenía tanto miedo que prefería el cash. Pero si nos fijamos, el dinero se ha ido a los bonos. Han salido 16.400 millones de cash
y han entrado 15.400 millones de dólares en bonos y 1.600 millones en oro. Es decir, que lo que ha salido en cash se ha ido íntegro a bonos y oro. Bueno, es una buena señal, por lo menos ya no están en cash, están en activos seguros, pero ya no están tan asustados. Pero se han ido a bonos. Y de bolsa hemos tenido unas salidas de 6.400 millones de dólares. O sea que estos han sido los flujos predominantes por parte de la mano fuerte. El indicador Bull and Bear lo tienen ahí, aquí abajo. La ficha lo ponen aquí abajo. Bueno, se ve un poco borroso porque lo ha agrandado mucho. Está en 1,4. Esto es buena señal, quiere decir que el indicador poco a poco se va recuperando de ese desfase tan grande que tenía, que lo había dejado inservible, pero aún es pronto. Esto no está indicándonos una señal extrema de compra. Ya saben que por debajo de 2 nos da señal de compra, pero el indicador ya dio una señal extrema de compra cuando estuvo en 0 y cuando estuvo en 0 mucho tiempo. Ahora lo que está es intentando volver a la normalidad. Entonces, no le hagamos mucho caso de momento. Vamos a dejarlo pues un poco en barbecho hasta que se termine de regularizar. El propio Bank of America no le está prestando atención, también está dejándole pasar un periodo de rodaje hasta que vuelva a la normalidad. El indicador de sentimiento de Ned Davis, que ya saben que nos gusta mucho seguir, este indicador pues está en una zona intermedia, en la parte alta, más o menos como la semana pasada, en la parte alta de un poco demasiado optimismo, pero bueno, se mueve en una zona intermedia. Los hedge funds, atención a lo que pasó ayer. Ya saben que estamos viendo que los hedge funds han estado toda la subida cortos y no se están arredrando precisamente, ¿no? Yo leo por ahí en muchos sitios, se está forzando la claudicación de los hedge funds. De eso nada, los hedge funds no están claudicando en sus cortos. Miren la imagen que salió ayer, el dato, ayer por la noche, de las nuevas posiciones que tienen. Voy a ver si lo puedo agrandar esto un poco. Vale, ahora seguro que lo ven mejor. Primero lo pongo un poco pequeño para que vean el título. Los cortos de los hedge funds han subido un 33% en la semana. Ojo, ¿eh? Ojo, no solo no se han cerrado, sino que han ampliado esos espectaculares cortos que tienen desde hace tiempo. Y atención, la posición de los hedge funds es corta al mayor nivel desde octubre del 2011. Ahí queda eso. La posición de los hedge funds es la posición corta más fuerte desde octubre del 2011. Si nos vamos a un gráfico de la época, fue un momento muy turbulento en el cual los mercados estuvieron bajando desde el mes de mayo. A los hedge funds, como vemos, empezaron a acumular los cortos antes. Ves que esto aquí es muy difícil ver exactamente porque el gráfico está como muy comprimido, pero así a ojo pues se ve que bastante antes de septiembre ya estaban acumulando cortos, mucho antes. Luego pasó todo esto y el mercado no consiguió terminar las turbulencias hasta finales de diciembre. Ya a finales de diciembre de ese año el mercado se fue hacia arriba. Bueno, pues ahora están como están. En ningún momento han estado tantos cortos. Los hedge funds son solo una parte del mercado, pero una parte muy importante, mueven muchísimo dinero. Y ahí está la indicación. La mano fuerte, fondos de pensiones, grandes fondos mutuos, grandes fondos de posición, ni un dólar han metido en bolsa. Siguen exactamente igual que han estado toda la subida, a verlas venir. Ahí están, a verlas venir. Los fondos que se basan en técnico tampoco han metido nada esta semana. Estos sí que están más alcistas, pero están a verlas venir. En suma, mano fuerte fuera. Si nos vamos a un estudio que pusimos al principio de la semana,
que se refiere a la semana anterior. No, no vale para esta, pero bueno, nos da una pista. ¿Dónde está? ¿Quién compra, quién vende? Bueno, como podemos ver, Bank of America fue muy claro. Aquí lo tienen traducido. El neto de sus clientes fueron vendedores, tanto los hedge funds como los grandes clientes institucionales fueron vendedores por novena y segunda semana consecutiva respectivamente. La contrapartida compradora la dieron sus clientes particulares. Yo por eso les digo que la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales la hemos dejado de mirar desde hace unas semanas porque lo único que hace es confundir. No es eso lo que están haciendo los particulares. No sé qué le pasa a esa encuesta. Ha funcionado muy bien desde 1987, pero tiene algún tipo de distorsión en las últimas semanas o los últimos 2 o 3 meses desde que se montó el lío del crash. Igual está pasando un poco como al Bull and Bear y a otros indicadores. La contrapartida compradora la dieron los clientes particulares, aunque hay que tener en cuenta que los que aparecen aquí son particulares altos, eso sí, pero sus compras estuvieron cerca de récord, como los Robin Hoods, igual. Los Robin Hoods son más pequeños que estos, pero es que sus compras estuvieron cerca de récord. Comentan que cuando empezó el rally de finales de marzo, los primeros que compraron fueron sus clientes particulares, pero a finales de abril se colocaron vendedores hasta que hace 2 semanas han vuelto a las compras. Entonces, en resumen, tendríamos, y nos vamos a dejar un último jugador para el último momento, que son los CTAs, tendríamos manos fuertes, no están comprando, grandes instituciones y hedge funds están más bien vendiendo, especialmente los hedge funds que están vendiendo mucho, y manos más débiles están comprando junto con las recompras, que no lo pone ahí, pero es lo habitual, que están comprando, más algún cierre de cortos que otro. Y nos queda un jugador, un gran jugador fuera, que son los CTAs. Vamos a verlos. Lo tenemos aquí en nuestra web, en un análisis que hizo McElligott. ¿Dónde lo tengo yo esto? Creo que está aquí. Más análisis de McElligott. Bueno, pues aquí tienen la posición de los CTAs. Los CTAs son una excepción. Mientras que la mayoría de manos fuertes, como hedge fund y grandes fondos, como ya estamos diciendo, pues están ahí a verlas venir, e incluso los hedge funds están cortos, los CTAs, que mueven mucho dinero también, están largos del SP500. Y ya que tenemos esto aquí, pues comentar que están largos del SP500, pero están cortos del Russell 2000, están largos del Nasdaq, cortos del Eurostoxx, aunque solo en un porcentaje pequeño, pero cortos del Nikkei japonés, porcentaje pequeño pero cortos del DAX, porcentaje pequeño pero cortos, muy cortos del FTSE, muy cortos del CAC, muy cortos de la bolsa de Hong Kong. Bueno, y ahí hay más bolsas. Es decir, que la posición de los CTAs no es una posición larga clara, realmente solo están largos en el SP500 y en el Nasdaq. Pero lo importante está aquí. Esta segunda columna nos indica el nivel en el cual empiezan a soltar largos e incluso podrían girar de posición. Y lo malo es que ese nivel, según los cálculos de McElligott, que suele ser bastante fino, está en 3051. Está muy cerca. Es que estamos ahí. El cierre de ayer del futuro fue 3060. El spot cerró más arriba, pero el futuro cerró a 3060. Ya estamos ahí. Cuidado. Cuidado que podría haber un giro de mercado bastante cercano. Peligroso. Sin embargo, por ejemplo, en el Eurostoxx no hay peligro de que metan más cortos hasta mucho más abajo. Eso está muy lejos. 3181. En el DAX en 11.770. Eso está más cerca. Así que cuidado. Yo lo que les aconsejo es que paren el vídeo aquí y se tomen nota de estos niveles, porque son muy importantes estos grandes giros. En esta segunda columna, en esta tercera columna, tienen donde entran largos
en los casos en los que están cortos. Entonces, por ejemplo, en el DAX empezarían a cerrar cortos por encima de 12.672. 12.672, que eso en gráfico diario, pues sería como por aquí. No está lejos para que giren a largos. Bueno, yo creo que es importante que siempre tengamos en cuenta, porque mueven más dinero de lo que la gente se cree, ahora mismo me costaría cuantificar exactamente cuánto mueven en cada mercado, pero son bastante importantes y mueven mucho mercado. Así que son dentro del grupo de lo que podríamos llamar manos fuertes, los únicos que ahora mismo están largos de según qué, porque están largos de SP500 y de Nasdaq, pero no de Russell, que es de pequeñas compañías, ni de las bolsas europeas tampoco. Bueno, pues con esto más o menos nos hacemos una idea de cómo están las fuerzas internas, del mercado. Clave número 2 de la semana. El virus y la macro. En la macro yo voy a resumir mucho. Hemos tenido algún dato en la semana que ha provocado la euforia, como el dato de ventas al por menor, que efectivamente fue mucho mejor de lo esperado. Y esto está provocando que el índice Citi de sorpresas económicas, como hemos puesto en la página en numerosas ocasiones, está en máximos históricos. Y esto provocó la euforia en determinados momentos de la semana. Pero vamos a ser realistas. El índice Citi de sorpresas económicas mide eso, sorpresas económicas, no mide la fuerza de los datos. Lo único que mide es si el dato sale por encima de lo esperado o si sale por debajo de lo esperado. Y lo que está pasando, y eso es cierto y es un hecho, está clarísimo, es que los datos están saliendo menos malos de lo que se esperaba, pero no buenos. Están saliendo menos malos de lo que se esperaba, por eso se ha ido a máximo. También hay que tener en cuenta que era muy difícil calcular hasta dónde se iba a caer con las economías cerradas, sin datos y casi sin manera de obtenerlos de una manera certera. Había que hacerlo todo a ojo. Y es verdad que los analistas se han pasado de pesimismo, pero aún así los datos están siendo demoledores, por favor. El dato de ventas al por menor, claro que recuperó mucho, pero es que no tenemos en cuenta lo que había bajado en marzo y en abril. Esto lo hemos visto muchas veces. Vemos a veces a un fondo que dice, yo he visto darle a un fondo el premio al mejor fondo del año, porque había ganado en un año el 20%, cuando en los 2 años anteriores había caído el 50%. Hombre, por mucho que tú ganes un 20% un año, si previamente has caído un 50%, sigues perdiendo lo que no está escrito en los libros. Pues esto es lo mismo, si los datos macro han caído muchísimos, esas recuperaciones hay que ponerlas en contexto, y además que porcentualmente, si tú has bajado un 50%, con ese 20% no recuperas el dinero que has perdido, recuperas mucho menos. Porcentualmente ahora necesitas un esfuerzo mucho mayor para volver a la casilla de salida. Entonces, aquí estamos jugando un poco con las matemáticas, y claro, como el gobierno de Estados Unidos, cada vez que sale un dato mejor de lo esperado, sale Kudlow, Mnuchin, Trump, toda la especie esta de cohorte que hay ahí, de gente, a palmear. Cuando sale el dato malo están todos callados. Y han salido un montón de datos malos durante la semana. Por ejemplo, el dato de producción industrial, que ha salido catastrófico, un dato muy, muy importante. Pero salen buenos y malos. Cuando salen los buenos, pues los palmean. Entonces estamos creándonos esa absurda y falsa sensación de vuelta a nube que no existe. Y yo destacaría simplemente 3 comentarios durante la semana de miembros de la Reserva Federal. Las declaraciones del presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, el señor Kashkari, que dijo muy seriamente, yo creo que la Reserva Federal en ese aspecto está siendo muy seria, ya lo decía al principio, que el paro real que hay en Estados Unidos es del 20%. Recordemos que ese 13% que se dio, que supuso hasta una rueda de prensa especial de Trump para glorificar el dato, el propio Departamento de Trabajo en letra pequeña ponía debajo que el dato estaba mal calculado porque se habían dado cuenta de que en el formulario que calculan, porque allí no se hace como aquí, ahí se manda una encuesta a los trabajadores, a un grupo de trabajadores, que tienen que rellenar un formulario sobre su situación de paro o de empleo. Entonces el formulario estaba redactado de una manera que los que están en los ERTES
americanos, no son exactamente igual, pero son parecidos, habían puesto que estaban trabajando cuando realmente no estaban en situación de trabajo, sino en situación de desempleo, y estaba pagando el Estado el sueldo. Entonces eso lo distorsionó todo, y el Departamento de Trabajo lo ponía en una nota diciendo que es que si no, se les iba a acusar de que estaban usando políticamente el dato. Joder, perdón, pero se me ha escapado. Pero es que vamos, anda que no han usado políticamente el dato. Entonces, Kaspari dijo claramente el paro ahora mismo en Estados Unidos es el 20%. ¿Saben la última vez que estuvo el paro en el 20% en Estados Unidos? Solo una vez en la historia de la economía moderna. En la Gran Depresión del 29. Y no pasó de ahí, estuvo en el 20. O sea, es decir, el paro ahora mismo en Estados Unidos es el mismo de la Gran Depresión del 29 y vamos a tener una vuelta a nube. Segundo comentario, Rosengren, presidente de la Reserva Federal de Boston. Dijo, nos estamos recuperando de una forma muy regular. No habrá vuelta en V. La recuperación, con suerte, de los niveles que estamos dejando atrás llegará a principios del 2022, si tenemos suerte. Y advirtió por activa y por pasiva, y además ayer mismo, lo de Kaspari fue el jueves por la noche, ayer mismo dijo Rosengren que, ojo, porque el virus está ahí, está viendo rebrote, es la primera vez que veo a un miembro de la Reserva Federal reconocer que en Estados Unidos está viendo un rebrote, mientras que Mnuchin, Kudlow y toda la corte esta está diciendo lo mismo que Bolsonaro en su momento, de que era una gripecilla en Brasil, y miren la gripecilla, 40.000 casos diarios en Brasil de nuevos contagios, pues ahora en Estados Unidos están diciendo que es un pequeño incidente sin importancia. Un pequeño incidente sin importancia que lleva que estados como Texas estén al borde de su capacidad hospitalaria, desgraciadamente, Florida, Oklahoma, Arizona, California, todos dando cada día nuevo récord de contagios desde que empezó la pandemia. Esto es muy peligroso y es lo que está poniendo nervioso al mercado. Toda esta dentera que le está dando al mercado por aquí viene de que está viendo que puede haber rebrote. No es seguro que haya un rebrote, pero sí que puede haberlo. Ya saben que ha habido un foco en Pekín, ahora dicen las autoridades chinas que lo tienen controlado, con los chinos ya saben que nunca se sabe si nos están diciendo la verdad o no. El caso es que Pekín está prácticamente cerrada, no sé qué pensar. Hay más rebrotes hasta en 19 diferentes países del mundo. Rumanía, Rusia, ya hemos comentado en Brasil, en México se está poniendo la cosa fea. Esto es lo que hay. No hay vuelta en V. Trump está perdiendo las elecciones. Esto sería la otra parte de la lectura. Esto va a provocar que la lluvia de ayudas siga cayendo. Y fíjense en qué complicaciones nos meten para el análisis, porque esto es un poco el meollo del asunto. Por un lado, el virus, que está complicando mucho la cosa, y por otro lado, las ayudas, que distorsionan cualquier atisbo de racionalidad que podamos tener en el corto plazo. Y las ayudas van a seguir cayendo, que no les quepa duda. Menos en Europa, que ayer volvieron a irse a su casa los señoritos del Consejo Europeo sin ningún acuerdo y con los suecos, los holandeses y no sé cuántos más diciendo que dudaban mucho de que fuera a haber un acuerdo antes del verano. No estoy criticando a los suecos, estoy criticando a toda la Unión Europea en su conjunto, que es una poca vergüenza. Que en una situación tan grave como esta no nos hayamos puesto ya de acuerdo en unas ayudas para poder salir de este lío. Con la que está cayendo. Es que ya no sé qué más tiene que pasar para que nos pongamos de acuerdo. Y aquí no hay nadie que sea santo, ¿eh? Unos aprietan mucho, pero los otros gastan demasiado. Las cosas como son. Y entonces lo que hay que hacer es cada uno ser consciente de sus propios defectos e intentar llegar a un acuerdo, intentar llegar a un consenso. Y unos tendrán que apretarse un poco más el cinturón seguramente y los otros tendrán que no ser tan agarrados. Y sobre todo lo que no puede ser es tener esta Unión Europea con la deuda sin mutualizar, porque esto es. Y hay que entender a los que esto, porque dicen que se le presta a los otros que luego se lo gastan mal. Y aquí no hay nadie libre de culpa, pero lo que hay que intentar es llegar a un consenso, que para eso les pagamos, porque a esos señores les pago yo. Y usted, de nuestros impuestos, que no son pocos precisamente, en este infierno fiscal europeo en el que vivimos. Entonces, hay que exigir a nuestros empleados. Los políticos son empleados nuestros, ¿verdad que no lo parece? Que parece que sea al revés.
que son ellos los que nos mandan en nuestra vida. Pues no, son empleados nuestros, todos, los españoles y los europeos, son empleados nuestros. Nosotros somos los que les pagamos el sueldo. Y hay que exigirles, su trabajo es llegar a acuerdos. Aquí, en España, en China no, ahí no, ahí esos, con que no los metan en un campo de concentración tienen bastantes. Eh, Hay lectores que me escriben muy ofendidos cuando digo estas cosas de China. Miren, yo respeto su opinión, señores, pero China es una dictadura. Entonces, me van a permitir que yo tenga mi propia opinión, no me meto en temas políticos, pero hasta ahí sí que llego. Lo que no voy a defender son las dictaduras. Entonces, lo siento mucho, pero no estoy de acuerdo con su sistema político. Y permítanme que en algo de política sí pueda dar una opinión. Es que lo digo porque me escriben muy ofendidos al respecto, no sé. Parece ser que ese es el sistema ideal, los campos de concentración, la dictadura, la no democracia, esa es la solución ideal. Para mí no, ojo, hay personas que podrán pensar que sí, pero déjenme que ahí sí que tenga mi opinión, solo con esa excepción. Bien, pues entonces estos señores que son nuestros empleados deberían ponerse de acuerdo y no lo hacen. Bien, pues desde el punto de vista macro, para terminar, hay un factor importante. El mercado, con las ayudas que le van cayendo, resiste casi cualquier cosa negativa. Es muy difícil tumbarlo, por no decir ya prácticamente imposible, si lo queremos tumbar a base de datos macro, de sobrevaloración o de otros factores que normalmente podrían hacerle bajar. Pero hay uno que sí le puede hacer bajar, incluso con las ayudas. El único factor que podría hacer bajar al mercado a plomo y las ayudas difícilmente lo pararían es el virus. Si el mercado ve que el rebrote llega a mayores, que se empieza a cerrar las economías en serio y que volvemos a lo de antes, la caída puede ser espantosa. Espantosa. Es el único factor que puede conseguir eso, lo tengo muy claro a estas alturas. Y tengo pocas cosas claras porque no he acertado ni una en todos estos movimientos últimos. Pero en esto sí. Vamos a ver qué pasa, estemos atentos. Clave número 3 de la semana, la primera ha sido balance interno, la segunda la macro, el factor técnico, que sigue pesando sobre todo en los índices americanos. Lo que está mirando todo el mundo, francamente, es el SP500. Todo el mundo está mirando ahí. Y las lecturas del SP500 no pueden ser más claras. Si antes de meternos con él, podemos dar un vistazo al Nasdaq, pero en el Nasdaq hay mucha distorsión porque el 45% son FANG y el Nasdaq pues tiene la lectura muy sencilla. El Nasdaq por encima de esta zona de aquí está en subida libre y yo ya no me atrevería a decir hasta dónde puede llegar. Eso está muy claro. De momento el peligro es que esté haciendo un doble techo. Pero es incorrecto decir que esto puede ser un doble techo. Si nos basamos en un poco el padre del análisis técnico moderno, que es John Murphy, en sus libros escribe que no se puede hablar de un doble techo, de un doble suelo, cuando no hay un número de velas amplio entre ambas patas. La mayoría de padres del análisis técnico consideran que el número mínimo debe ser de 20 velas. Bueno, esto puede ser relativo, pero el caso es que ha habido 3, 4, 5, 6, 7 velas. No son suficientes para hablar de figuras de doble suelo o de doble techo. En cualquier caso, aunque no sea en plan purista y ortodoxo de análisis técnico un doble techo, es evidente que tras hacer esto, como pierda el mínimo que acaba de dejar atrás, ese mínimo de 9.385, ya podemos correr y mucho porque esto tendría muy mala pinta. Primer soporte por debajo, esta zona que el software marca muy bien, donde estuvo el pico máximo histórico anterior. En el SP500, teniendo en cuenta que por debajo de 3050, según McElligott, entramos en gama negativa, más arriba de lo que parecía, por debajo de 3050 entramos en gama negativa, así que nos tenemos que andar con cuidado. Evidentemente el gran soporte es la media 200 y la zona de alarma roja es por debajo de este mínimo, porque ya después de haber hecho este pullback y de meterse por encima, como vuelva a perder la media 200 y pierda ese mínimo, a correr, a correr. Objetivo 2800. Que ahí sí que coinciden todos. Me parece que Goldman era donde decía que en caso de caída hasta ahí podría llegar.
Ya más abajo, salvo que el virus se haya puesto tonto, y así el virus se pone tonto, cualquier cosa es posible, porque como he dicho es el único factor que podría romper hacia abajo. Pero si no, no. Por arriba, pues evidentemente romper este máximo que hemos dejado atrás, dándole quizá un poco de filtro hasta 3250, ese nivel del que hablaba Harner, nos podría llevar a máximos históricos en 3400. Eso es lo que tenemos que vigilar. Ya saben que el ratio put-call nos puede servir de gran ayuda si pasa por encima de 0,60. En cambio, si se vuelve a meter otra vez hacia abajo, podría facilitar las subidas. Aunque parezca una incongruencia, pero el ratio put-call, cuando empieza a entrar otra vez en zonas de sobrecompra, ahí es cuando da los tirones al alza más fuertes. Es un poco como la estrategia popcorn de palomitas de maíz, que hemos hablado, en mi libro hablo de ella, ¿no? Cuando un oscilador entra en la zona de máxima sobrecompra, aún le suele quedar un tramo que además es el más violento, o al revés, cuando entra en la zona de sobreventa. Bien, interesante el gráfico del oro. La mayoría de grandes bancos de inversión le dan un objetivo mucho más alto del actual, creen que tarde o temprano romperá la resistencia por arriba, porque creen que en un periodo como este de impresión masiva de dinero, pues el oro es el valor correcto. Pues no lo sé. El caso es que de momento por análisis técnico está completamente en lateral, y mientras no rompa el lateral, pues no sabemos por dónde va a poder funcionar. En el DAX, pues tenemos una lucha a muerte con la media de 200. Aún no está muy claro que la haya pasado ni que la haya dejado de pasar. Tiene una nueva directriz ahí bastante clara, por debajo de los mínimos anteriores, y la pérdida de esa directriz podría ser letal, podría tener una bajada bastante fuerte, y mientras aguante por encima de la media de 200, pues la siguiente resistencia, y bastante fuerte por cierto, como podemos ver con todos estos picos de aquí, sería 13.000. Romper el 13.000 pues le haría volar. Además recuerden que si hiciera eso los CTAs estarían entrando. El IBEX pues es el más débil de todos, lo que ha hecho es volver a la zona de techos del antiguo lateral, que ahora le ha actuado de suelo, y ahí ha rebotado. Bueno, pues en este mínimo donde tenemos el tope, y por arriba pues habría que subir bastante más para que pudiéramos confiar en él. Última clave de la semana es que, como decía ayer, hay que tener ojo con la semana que viene. La semana que viene va a ser una semana de volatilidad sin ningún género de duda. Bueno, se me ha olvidado un activo importante, que son los bonos. Los bonos que siguen muy controlados por la Reserva Federal. Como podemos ver, tras tener esta veleidad bajista, la Reserva Federal intervino rápidamente. Otro mercado que tampoco tiene mucha libertad, que digamos. Los bonos subieron y se han metido con total placidez dentro del rango lateral en el que estuvieron atrapados desde el mes de abril. Se han metido ahí y se han acomodado, se han sentado otra vez dentro del lateral. Como ven, las últimas sesiones han sido de muy poquito movimiento. Parece que se siente muy cómodo la cotización dentro de este rango lateral al que ha vuelto. Bueno, como decíamos, clave número 4, la semana que viene no pinta muy bien, que digamos. Pinta con volatilidad. Yo decía en plan de broma en los vídeos de ayer que hemos tenido una triple hora bruja y que la semana que viene tenemos el triple enredo brujo. ¿Por qué? Porque coinciden tres cosas, y atención que son muy importantes las tres. En primer lugar, la profunda estacionalidad negativa que tiene la semana que viene. McElligott publicó una tabla muy interesante sobre la estacionalidad de la semana que viene, que es estacionalidad de la semana posterior al vencimiento de derivados. Vaya por delante que sin las sofisticaciones de la tabla de McElligott, que es esta que ven aquí, en los últimos 30 años, la semana posterior al vencimiento de derivados del segundo trimestre ha sido bajista, 26 de 30 años. O sea que con esto está todo dicho. Hay excepciones cuando no se manipula al alza el vencimiento, pero como hemos visto ayer sí se manipuló al alza el vencimiento. Bueno, pues McElligott lo ha hecho más sofisticado, y lo que ha hecho es calcular qué pasa cuando, como ha sucedido en esta ocasión, durante las 4 semanas anteriores a la semana de vencimiento de derivados, el mercado sube bastante.
¿Qué es lo que ha pasado ahora? Él lo pone aquí de una manera que casi no se entiende lo que quiere decir, pero quiere decir eso, que en las 4 semanas previas al vencimiento ha habido bastante subida del mercado. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Las 4 semanas previas al vencimiento, pues se ha subido bastante, ¿no? Estaríamos hablando pues, de como por aquí, ha habido bastante subida. Entonces estaríamos dentro de la tabla esta de... Esto no es, esto se lo voy a enseñar ahora, esto tampoco... ¿Dónde me he ido? Aquí. Miren lo que pasó la semana después y él empezó a contar desde 1994. En todas las semanas, menos en 2, se bajó. Las semanas posteriores al vencimiento. Solo hay 2 excepciones. En 1995, que la semana posterior tuvo una subida del 1,8, pero eso hace ya muchos años, y ya no hubo ninguna excepción hasta el año 2017, donde a pesar de esto se subió 0,2%. Bueno, pues este año, como vemos, estábamos en una de las veces en que más se había subido. En las otras veces en las que se había subido mucho, pues tuvimos en el 97 un menos 1,3, en el 2003 menos 2, y ya no hay tanta subida. Ya no hay tanta subida como ahora. El promedio entonces es de que solo un 12% de las ocasiones en las que se ha subido mucho el vencimiento, se ha manipulado mucho el vencimiento al alza las 4 semanas anteriores, solo el 12% son alcistas y el promedio de bajada es menos 1,2%. En la segunda semana la cosa ya se va tranquilizando, hay un 41% de alcistas, de semanas alcistas, y un 0,6% de promedio de bajada. Y ya a partir de la tercera, no, esto es un mes, al cabo de un mes, el efecto ya se ha diluido y hay un 76% de ocasiones alcistas. Así que primer enredo del triple enredo brujo de la semana que viene. El problema de la estacionalidad, que es muy negativa. A ver, es una estacionalidad que tiene lógica. Tú manipulas mucho al alza hasta el vencimiento y cuando pasa el vencimiento, como ya nadie le da ese apoyo, pues tiene problemas. Segundo problema de la semana que viene. Se ha activado ya el blackout de recompras. Las recompras están ya muy disminuidas, están en lo mínimo, la mínima expresión ya durante la semana que viene. Porque, como saben, las recompras se prohíben 3 semanas antes de la publicación de los resultados hasta 3 días después. Así que ahora mismo estamos en blackout de recompras. Esto no favorece en nada a la semana. Y el tercer enredo que vamos a tener la semana que viene, y es el peor de todos, porque la estacionalidad, a fin de cuentas, bueno, pues es una estadística que se puede cumplir o no. Y lo de las recompras, pues en fin, las recompras estaban mucho más bajas de lo normal en los últimos días. Pero este factor que les voy a decir ahora es muy peligroso. Los grandes fondos de pensiones suelen tener unos esquemas fijos que manejan una fortuna, son uno de los agentes o de las manos fuertes más poderosas, suelen tener unos esquemas fijos de posicionamiento en el mercado. Pues no sé, tú puedes ser un fondo de pensiones mixto y tienes puesto en el folleto que tienes un 50% en renta fija, un 50% en fondo variable. Por ejemplo, ¿no? En renta variable, porque eres un fondo de pensiones mixtos. O tienes un 60% de renta fija, un 40% variable, o porque eres más conservador, o eres muy conservador y tienes un 80% en renta fija, un 20% en variables. Cada fondo tiene un esquema, ¿no? Algunos no lo tienen, pero la mayoría sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando termina el trimestre, si uno de las dos grandes familias que manejan, que es la renta variable y la renta fija, se ha movido mucho, se les ha desequilibrado, valga la redundancia, el equilibrio, se ha desequilibrado el esquema, ¿no? Los porcentajes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que quitarse de encima del activo que se ha desproporcionado con el otro, se tiene que quitar bastante cantidad de encima para que se vuelva a restaurar el equilibrio. Claro, ¿qué pasa? Que como el que ha subido mucho ha sido la bolsa, pues ahora tienen que quitarse bolsa de encima para restablecer el equilibrio de los esquemas que tienen ellos concertados. El trimestre ha sido muy alcista en la bolsa, abril, mayo y junio. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de una fortuna.
Goldman dice que según su modelo casi 80.000 millones de dólares van a tener que vender entre el lunes de la semana que viene y el martes de la siguiente. Esto tienen que tenerlo cerrado antes de que termine el trimestre y que pasen las auditorías y todas las cosas. Ellos hablan de 80.000 millones, pero es que JP Morgan ayer me sorprendió porque dijo que según su modelo no eran 80.000, sino 176.000 millones. Aunque pensaban que una parte ya la habían vendido y entonces a lo mejor ya no era tanto como 180.000. El caso es que no está muy claro qué cantidad es, pero que es una fortuna y es una cantidad fortísima. Con un mínimo de 80 a 100.000 millones de dólares eso va a picar, ¿eh? Va a picar y vamos a ver papelones muy duros y muy agresivos a partir de la semana que viene. Denlo por hecho, garantizado. Incluso aunque el mercado le diera por subir porque aparece la Reserva Federal con más ayudas y con no sé qué, habrá papelones entre medio de las sesiones muy poderosos. Este es un factor vital que tienen que jugar con él durante toda la semana que viene. Una vez que pasen los rebalanceos de los grandes fondos de pensiones, el día 1, el miércoles de esta semana que viene, no la otra, el mercado ahí dejará de tener ese lastre negativo. Pero durante la semana que viene esto va a ser un factor muy poderoso y del que ya verán cómo vamos a hablar largo y tendido del mismo. Así que triple enredo brujo para la semana que viene y volatilidad garantizada, siempre teniendo en cuenta que si siguen poniendo ayudas y numeritos y todo tipo de cosas, pues consiguen neutralizar bastante el mercado. Y que el único factor que lo puede tumbar, los papelones de los fondos de pensiones pueden provocar una corrección, pero el único que puede tumbar al mercado y montar otra como esta es el virus. Y ahí posiblemente, bueno, me van a perdonar, pero es que justo estaba hablando, me ha saltado la alarma de la casa, he tenido que levantarme a ver qué pasaba, parece que ha sido una avería y he perdido el hilo, no sé de qué les estaba hablando. No sé en qué punto me he quedado, pero les estaba comentando de la posibilidad de que el virus es lo único que podría tumbar al mercado, ¿no? Vamos a tener que seguirlo muy de cerca porque ahí posiblemente podríamos tener otro berenjenal enorme y las ayudas de la Reserva Federal podrían no bastar porque el mercado descontaría que tras la devastación económica que ha habido, si vuelven otra vez los cierres, pues se podría montar una buena. Eso sí, Trump ha dicho que aunque llegue un rebrote, no va a cerrar la economía. Lo que pasa es que eso es muy relativo, porque al final todos los que han dicho que no iban a cerrar la economía la acabaron cerrando. Y además siempre está el factor de que aunque el gobierno no cierre la economía se cierre por sí misma porque las personas se vuelvan a encerrar o vuelvan a tomar medidas en prevención de lo que pueda pasar, con lo cual en todos los casos pues habría problemas garantizados. Bueno, pues esto es un poco cómo ha quedado la semana. Había muchísimo que analizar, una semana muy intensa. Espero que les haya servido de pistas todo lo que hemos hablado. Les agradecemos muchísimo su atención, como siempre. Y bueno, pues les emplazo al vídeo de apertura del lunes, donde volveremos a pasar juntos pues toda la semana compartiendo este pequeño mundo de los mercados tan loco pero tan interesante. Muchas gracias, muy buen fin de semana, espero que de salud estén todos bien, sus familias y usted. Yo por mi parte pues todo bien de momento, un poco asustados por todos estos rebrotes que vamos viendo, pero en fin, de momento todo bien. Muy buen fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias.